Bueno, Sí, sí. buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por dedicar parte de vuestro tiempo, sobre todo en una tarde en la cual entre tareas, trabajo, conciliación familiar, seguro que no es nada fácil para vosotros. Así que agradeceros participar en el día de hoy en el webinar. Y nada, comentaros que básicamente, a ver, hay muchísima información que me gustaría compartir con vosotros, pero evidentemente tanta información es imposible en este rato que disponemos. Entonces intentaré ser lo más breve posible y a ver si lo puedo resumir todo en una media hora para sobre todo dejar la parte final a preguntas. De todas formas, mientras yo vaya explicando y vaya comentando diferentes cosas, podéis en el chat, no sé si veis que hay un chat, podéis ir dejando vuestras dudas y luego al final las podré ir respondiendo. ¿Vale? Entonces, nada, vamos a empezar con la presentación. Bueno, como sabéis, este webinar forma parte de los webinars que está haciendo Amir, en este caso en relación al máster de enfermería escolar. No sé si alguien me puede poner en el chat si sois enfermeras escolares, si os gustaría dedicaros a ello, un poco el por qué realmente estáis haciendo estáis participando en este webinar y también para saber un poco hacia dónde enfocarme en ciertos aspectos durante el webinar. Así que si me podéis ir, mientras preparo las diapositivas, me podéis ir compartiendo en el chat realmente el por qué estáis participando en este webinar, pues así lo vamos viendo, ¿vale? Espero que si sois enfermeras o enfermeros escolares, que os sirva para vuestro día a día. Como sabéis, es una profesión que está evolucionando y está creciendo muy rápidamente, sobre todo en los últimos años, pero aún nos queda mucho por trabajar. Y si no os dedicáis a la enfermería escolar, pues os doy la bienvenida a este magnífico mundo de la enfermería escolar, que a mí tanto me gusta y me gustaría transmitiros también esa pasión que tengo por la enfermería escolar. Y esto pues es un pequeño resumen de todo lo que podéis encontrar en el máster de Amir, ¿vale? Así que nada, vamos a comenzar. Voy a compartir la pantalla. Si tenéis cualquier problema, me comentáis, paramos y lo intentamos solucionar, ¿vale? Entonces, a ver. Perfecto. Pues vamos a empezar con la charla de hoy. Como sabéis, está orientada hacia las funciones de la enfermera escolar y la situación de España, que hay de la enfermería escolar, y me gustaría dividirlo en tres grandes bloques. Es decir, primero, de dónde venimos, saber nuestros orígenes y saber a dónde estamos en este momento, en qué momento nos encontramos, tanto con nuestras funciones como qué es lo que está empezándose a cocer dentro de la enfermería escolar en España y, por supuesto, a dónde vamos, cuáles son nuestros objetivos. ¿Vale? Os vuelvo a dar la bienvenida a todos y a todas en este webinar. Como os he comentado antes, la enfermería escolar en España vamos como un poquito por detrás de la enfermería escolar internacional. ¿Vale? Nos está costando un poquito, pero es verdad que después de la pandemia de la COVID-19, seguro que muchos y muchas os habéis dado cuenta que se empieza a hablar mucho más de la enfermera escolar, que ya se empieza a escuchar ya no solo dentro de nuestra profesión, porque a mí me pasaba, yo empecé de enfermero escolar hace, creo recordar, 6 años, pues así. Y anteriormente me había formado en la enfermería escolar, pero es verdad que cuando yo llegaba al centro escolar preguntaban, ¿y tú realmente por qué estás aquí? O en mi entorno de familiar, amigos, etcétera, me decían, pero tú que realmente, ¿hay enfermeras en las escuelas? Pues claro que hay enfermeras en las escuelas y cada vez hay muchos más. Y por supuesto no tiene que ser debido a por una pandemia que nos ha tocado sufrir y vivir, sino tiene que ser evidentemente por las necesidades de salud que tienen nuestros alumnos y nuestras alumnas y toda la comunidad educativa. Entonces, ¿de dónde proviene la figura de la enfermera escolar? Pues valga la redundancia, es de la necesidad de unión entre la enfermería y la escuela. ¿Por qué? Porque la enfermería escolar es una ciencia que busca influenciar positivamente ya no solo a los alumnos y a las alumnas, sino a toda la comunidad educativa. Y es muy importante que sepáis qué es la comunidad educativa porque es algo que, si os gusta la enfermería escolar, tenemos que empezar a llamar las cosas por su nombre. Ya no solo el centro educativo, ya no solo el centro, el centro educativo, es toda la comunidad educativa. Y la comunidad educativa, como bien dice la palabra, es una comunidad. Son los alumnos y las alumnas,
los padres, las madres, el AMPA, todos los profesionales del centro, bien sean profesionales sanitarios, como puede ser el fisioterapeuta, bien sean docentes, bien sea personal laboral, personal de limpieza, pero eso sería el centro educativo, pero es que la enfermera está en el medio de todo, está en el centro de todo, es el centro de la comunidad educativa, que también engloba el centro de salud de la zona, el ayuntamiento, las escuelas de padres, de madres, todas las asociaciones de pacientes, engloba ese pueblo, ese municipio, esa ciudad, y engloba la comunidad autónoma y, por supuesto, el país. Y si estamos en Europa, Europa. Y la enfermera va a estar dentro de ese centro, que es muy importante, siempre para empezar a hablar de liderazgo enfermero, que lo habréis escuchado muchas veces, pero la enfermería parte de una profesión acomplejada. ¿Por qué? Pues a lo mejor por nuestro día a día, lo que nos ha tocado vivir, lo que nos ha tocado escuchar, lo que hemos visto muchas veces en nuestras escuelas de enfermería, pero tenemos que empezar a creernos que somos líderes. ¿Por qué? Porque las enfermeras estamos en la sociedad, estamos en todas partes. En este caso me voy a centrar en la figura de la enfermera escolar, que está, como he dicho, en el centro de toda la comunidad educativa, pero las enfermeras ya no solo están en los hospitales, que es necesario, las enfermeras no solo están en los centros de salud, están en las escuelas como enfermeras escolares, están en las universidades, están investigando, están en la calle observando, porque a fin de cuentas somos líderes de cuidados, estamos gestionando y tenemos que empezar a tener ese concepto bastante claro para poder entender hasta dónde puede llegar la enfermería. Entonces, como hemos visto, la enfermera nace de esa necesidad de influenciar positivamente en toda la comunidad educativa, para poder influenciar en todas las competencias, habilidades naturales que van surgiendo a lo largo de toda la madurez física, mental, emocional de todos nuestros alumnos y de nuestras alumnas. Así como, por supuesto, el acompañamiento durante la pérdida de la salud. Cuando enferman nuestros alumnos y nuestras alumnas, tenemos que acompañarles. También vamos a ser los rehabilitadores, el poder ayudar a que esa enfermedad vaya frenando y, por supuesto, evitar así lo que es el absentismo dentro de la escuela. Y, por supuesto, si hay una discapacidad, acompañar en esta discapacidad. ¿Vale? Porque siempre tenemos que tener claro que, como hemos visto, la enfermera es líder y la enfermera, la función principal es cuidar y curar. No se nos olvide que no solo es curar, que muchas veces vivimos en un modelo sanitario hospitalocentrista, en el que es muy importante curar, pero se nos olvida el cuidar. ¿Y el cuidar cómo se cura? ¿Cómo se cuida? Ya no se cuida solo a las personas que nos necesitan en la vejez, la edad adulta, sino también desde los más pequeñitos cuando estamos educando en promoción, prevención de la enfermedad. Entonces, una vez que ya sabemos de dónde proviene esta necesidad de enfermería más escuela, ¿cuál es el origen de la enfermera escolar? Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero antes de nada, me gustaría compartir con vosotros y con vosotras la declaración que hizo la OMS en 1967, donde ya empieza la Organización Mundial de la Salud a preguntarse, ¿es necesario la salud escolar? Por supuesto, dijo, pues claro que es necesario la salud escolar, pero ¿hasta qué punto vamos a hacer que los profesores sean los encargados de realizar esta educación para la salud? Pues en un primer momento dijeron, vamos a tomar las riendas y vamos a dar todas las competencias de promoción y educación de la salud al profesorado. Se dieron cuenta que evidentemente el profesorado no tiene las competencias para educar en salud. Pues fue donde por primera vez se preguntaron, ¿y la enfermera? Pues la enfermera va a ser la encargada. Y aquí lo vamos a justificar con una ley que tenemos en el territorio español, la Ley de Profesiones de Regulación de Profesiones Sanitarias del año 2003, que es la que nos regula a día de hoy, la cual esta ley especifica que la enfermera es la encargada de la dirección, la evaluación y la planificación de los cuidados de enfermería para la promoción, el mantenimiento y la recuperación de la salud. A su vez, va a proporcionar los cuidados para la prevención de la enfermedad y la discapacidad. Como veis, ya es la propia ley, la ley de profesiones sanitarias, de regulación de profesiones sanitarias, la que dice que la enfermera es la encargada de esta promoción y prevención de la salud. Nuestros cuidados van a ser los que van a ayudar a formar una población, una sociedad sana, una sociedad llena de agentes de salud. Entonces ya sabemos que en España está regulado. No está regulada la figura de la enfermera escolar como tal, que lo vamos a ver más adelante, pero sí está regulada nuestras funciones a través de esta ley. Entonces vamos a continuar con un poquito de historia. En primer lugar, en la historia me gustaría pasarlo un poco por encima, ¿vale? Podría estar aquí horas y horas hablando de historia de la enfermería escolar,
pero lo he resumido en tres grandes momentos, ¿vale? Que creo que es necesario que sepamos un poquito de dónde venimos, ¿vale? Para saber hacia dónde vamos y dónde surgió todo. Entonces, el origen realmente no data de España, de la enfermería escolar. Evidentemente, somos un país donde la enfermera escolar aún cuesta mucho verla y aún nos preguntamos, ¿una enfermera escolar por qué está aquí? Pero tenemos desde una visión internacional una figura de la enfermera escolar mucho más establecida dentro del sistema. Entonces, en primer lugar, vamos a ver de dónde viene la enfermera escolar. Pues en primer lugar tenemos Nueva York. La ciudad de Nueva York, en el año 1987, tenemos el Henry Street Settlement, donde tenemos a Lilian, para los amigos, que lo que empezó a preguntarse esta mujer era, ¿es necesario empezar a apartar un poco la parte asistencial? Cuando digo apartar, lo digo con mucha cautela, es decir, no quitar, porque es parte de nuestra profesión, pero la enfermería, las enfermeras tienen que empezar también a centrarse en lo que es la prevención. Y aquí fue donde dijo, es necesario prevenir y educar, prevenir en enfermedad y en educar en salud. Por eso, esta enfermera que os he comentado, que se llama Lillian Wall, es la que se la denomina a día de hoy la madre de la enfermería comunitaria. Entonces aquí es donde empezamos a decir enfermería comunitaria, enfermería escolar, pero aquí tenemos la figura de Lilian que dijo, sí, yo soy la madre de la enfermería comunitaria. Muy bien, porque es quien creó realmente esta enfermería comunitaria, pero dijo, es muy importante tener también la figura, y nombró por primera vez la enfermera escolar, quien se dedique a estudiar, a poder estudiar todos los comportamientos saludables y no saludables dentro de las escuelas y, por supuesto, realizar esta prevención y promoción de la salud. Y fue Lillian quien nombró a Lina Rogers, que le podemos decir que es Virginia Henderson de Sotea Oren de la enfermería escolar, porque es la primera enfermera escolar que tenemos en nuestros documentos, ¿vale? Lina Rogers empezó trabajando en primer lugar en la ciudad de Nueva York y atendió, no sé si es en 2, 3, 4 meses, atendió a cerca de 10.000 alumnos. Realizó intervenciones de salud, realizó acompañamientos en la enfermedad y lo que, por supuesto, que es súper importante en nuestra profesión, siempre registrar todo para luego tener esos números y esa evidencia científica que es lo que va a basar nuestra profesión, donde vamos a poder justificar nuestro trabajo. Entonces, Lina Rogers registró todo lo que hizo durante estos meses y qué impacto había tenido sobre esos colegios donde había estado. ¿Y qué es lo que vio? Que redujo hasta un 90% el absentismo dentro de las aulas y, por supuesto, educó en estilos de vida saludables y años después vio que estos alumnos, estos 10.000 alumnos que estuvo realizando intervenciones comunitarias, habían adquirido hábitos de vida saludables. Entonces, por aquí lo que es importante saber que Lina Rogers es la primera enfermera escolar de la cual tenemos documentación. Aparte, escribió un libro que si queréis luego lo comparto en el chat, que es el primer libro que tenemos de enfermeras escolares, ¿vale? Y luego, por otro lado, tenemos a Susan Wall, que es otra de las primeras enfermeras escolares, que es muy importante conocer su figura porque es la primera que desarrolló el marco teórico de nuestra profesión. Entonces, es otra de nuestras madres, Susan Wall. Ahora bien, ¿qué pasa en España? Vamos a ir a la siguiente diapositiva, perdonad. Aquí. ¿Qué pasa en España? Pues en España vamos un poquito por detrás y seguimos a día de hoy un poquito por detrás del resto del mundo. Aparte, en España se está empezando a escuchar ya la figura de la enfermera escolar con más peso, pero tenemos que saber que en países como Reino Unido, como en Estados Unidos, Francia, Alemania, Suecia, la figura de la enfermera escolar está totalmente establecida dentro de su sistema educativo y sistema sanitario. Creo que en el caso de Estados Unidos hay cerca de 40.000 enfermeras escolares, ¿vale? Por poneros un ejemplo. En Francia, por ejemplo, el propio Ministerio de Educación tiene su propio cupo, bueno, cupo, su propia bolsa de trabajo de enfermeras escolares en donde están en todos los centros educativos. Que es verdad que Francia la retiró en su momento, pero vio que cuando la retiró empezó a empeorar toda la salud y todas las conductas saludables dentro de los jóvenes y de los centros educativos. Y fue donde de nuevo
decidió volver a introducir la figura de la enfermera escolar. Como os comentaba, ¿qué pasa en España? En España tenemos muy poquita documentación de la enfermería escolar. Así, ¿cuándo podemos empezar a hablar un poco ya de enfermera escolar o de salud escolar? Pues el primer documento lo tenemos, no sé si conocéis, a Pedro de Alcántara García, que era un pedagogo, ¿vale? Que en 1868, en concreto, escribió un libro, que creo que lo tengo por aquí apuntado, que también todo esto luego lo puedo compartir con todos vosotros, ¿vale? Que el libro se llama, aquí lo tengo, Tratado de la Higiene Escolar. Es la primera vez que se empezaba a hablar ya de la necesidad de la salud escolar. Pero no fue hasta el año 1915 cuando el Cuerpo de Auxiliares Sanitarias Femeninas de Medicina de Higiene Escolar empezaron a hacer intervenciones en la escuela. Pero esto empezó a tener un proceso un poquito más ambicioso en 1934, cuando en España estaba la República, a través de las enfermeras visitadoras y de las auxiliares sanitarias. ¿Qué pasó? Pues que en 1934, pocos años después, estalló la guerra civil y todo este proyecto ambicioso de instaurar las enfermeras visitadoras y de las auxiliares sanitarias dentro de las escuelas se vino abajo. Luego es verdad que en el año 1942 hubo un intento de volver a poner a un cupo de enfermeras, que eran las enfermeras de la Falange Española tradicionalista, para ir dentro de las escuelas. Pero es verdad que con todo lo que ha acarreado la guerra civil y la posguerra, todo esto se vio mermado y todos los proyectos se cancelaron. Y fue por primera vez con la ley de 13.982, donde ya se establece la ley del minusválido, donde ya empiezan a contratar en España las primeras enfermeras escolares dentro de los colegios de educación especial. ¿Vale? Así que esto un poquito en cuanto a la historia, para conocer de dónde venimos. Aquí me gustaría compartir con todos vosotros algunas definiciones que se hacen internacionalmente de la enfermera escolar. Tenemos la definición de la Asociación Nacional de Enfermeras Escolares de Estados Unidos, que dice que es una práctica especializada, muy importante. Ya se empieza a hablar en Estados Unidos de que la enfermería escolar es una especialización, ¿vale? Que muchas veces estamos en las discusiones internas si la enfermera escolar es una rama de enfermería comunitaria, si la enfermera escolar es una rama concreta de la enfermería. Aquí la Asociación Nacional de Enfermeras Escolares de Estados Unidos dice que es una práctica especializada de la profesión enfermera que persigue el bienestar, el éxito académico y la promoción de la salud en la vida de los estudiantes. Tenemos también otra definición que lo dice la sociedad, no sé hablar francés, así que os lo voy a decir directamente en español, que es la Sociedad Francesa de Sanidad Pública, que dice que las enfermeras escolares son aquellas que tienen como ámbito de actuación la salud de los niños y adolescentes en las escuelas. Estas ejercen actividades de prevención y promoción de la salud, tienen local, que es la enfermería, y se integran en el entorno de las escuelas. Y sus actividades se dividen en tareas fijas y por mando educativo. ¿Vale? En cuanto a Australia, la Asociación de Enfermeras y Matronas de Australia lo que dice que la enfermera escolar es una práctica especializada. Ojo, volvemos, tanto en Estados Unidos como en Australia ya lo tratan como una especialidad. Entonces es una práctica especializada de enfermería profesional que promueve el bienestar, el éxito académico y el logro de los estudiantes a lo largo de toda la vida. Interviene con problemas reales y potenciales de salud, provee servicios de manejo de casos y colabora activamente con otros para fortalecer la capacidad de adaptación, autogestión, autopromoción y aprendizaje de los estudiantes y la familia. Y por último llegamos, eso es para que tengáis un poco los conceptos claros de la enfermera escolar, cómo las definen los diferentes organismos internacionales. ¿Y en España qué tenemos? Pues tenemos por un lado el Consejo General de Enfermería y dos asociaciones principales de enfermería escolar, ¿vale? Tanto el Consejo General de Enfermería junto con estas asociaciones han creado en el año 2020 el Observatorio por la Enfermería Escolar, en el cual se establecen unos objetivos. En primer lugar, se analiza en qué situación está la enfermería escolar dentro de España y se establecen unos objetivos a conseguir de cara al futuro. El Consejo General de Enfermería, luego, es otro documento que también me gustaría compartiros, ¿vale? Que publicó el Consejo General de Enfermería, en el cual se establecen todas las definiciones, todos los cuidados de enfermería, funciones de enfermería de la enfermera escolar. ¿Vale? Entonces, lo que me gustaría es mostraros las definiciones tanto de ACESE, que ACESE es la Asociación Científica Española de Enfermería y Salud Escolar, ¿vale? Luego tiene también su rama internacional. Y luego, por otro lado, tenemos también AMECE, que es la Asociación Madrileña de Enfermería en los Centros Educativos, que también es nacional e internacional.
¿vale? Entonces, las definiciones que da cada una, en primer lugar tenemos la de la Asociación Nacional Española de Enfermería y Salud Escolar, que lo que dice que la enfermera escolar es un profesional que cuenta con un título universitario de enfermería, evidentemente, y dispone de una formación adicional académica. Esto es muy importante recalcarlo porque muchas veces cuando llegamos a trabajar por primera vez como enfermeras escolares, nos encontramos con un entorno que no estamos nada acostumbrados. Es decir, nosotros venimos generalmente de un modelo, bueno, generalmente no, venimos de un modelo hospitalocentrista y evidentemente las escuelas de enfermería todo va enfocado hacia ese modelo hospitalocentrista. Entonces es muy importante que cuando nos vamos a trabajar de enfermeras escolares nos solemos encontrar con situaciones que no sabemos resolver, nuestras funciones docentes que muchas veces las hemos olvidado. Entonces es muy importante siempre, en la medida de lo posible, realizar una formación posgrado para saber actuar y poder especializarnos un poco más en nuestras competencias como enfermeras escolares. ¿Vale? Entonces, como dice ACES, la Asociación Científica Española de Enfermería y Salud Escolar, es un profesional de enfermería con una formación adicional y este profesional de enfermería realiza su trabajo en el ámbito escolar, prestando atención y cura de la salud en la comunidad educativa y por hacer esto ha recibido una formación específica y complementaria en su proceso formativo. Es decir, volvemos a hablar de términos como es la comunidad educativa, que ya lo hemos comentado antes, y por supuesto esta formación posgrado. El objetivo de las enfermeras escolares son contribuir en el pleno desarrollo y maximizar el bienestar físico, mental y social de esta comunidad educativa. Ojo, volvemos a hablar de la comunidad educativa, ya no solo de nuestros alumnos y nuestras alumnas, que son nuestra prioridad, pero sino ya de toda la comunidad educativa. Y tenemos que tener en cuenta que está integrada en la propia comunidad educativa y en su consecuencia presente en el centro educativo durante todo el horario escolar. Recalco, todo el horario escolar. No estamos para ir solo a los colegios, a los centros educativos a realizar intervenciones comunitarias esporádicas. Y no me gusta llamarlo intervenciones comunitarias porque una intervención comunitaria es algo mucho más grande. Es decir, pueden ser charlas, pueden ser talleres, pero esas charlas, esos talleres, si vamos puntualmente, no tienen ningún resultado. Tiene un mero valor informativo, de información, que cuando vaya al día siguiente, los alumnos y las alumnas lo van a olvidar. Nosotros tenemos que estar todo el horario educativo del centro escolar para poder realizar las intervenciones durante el tiempo, ¿vale? Alargadas en el tiempo y, por supuesto, realizar unas valoraciones de nuestras intervenciones previas, post y poder realizar cambios según las necesidades de cada centro educativo. Por otro lado, tenemos la definición de AMECE, ¿vale? La Asociación Madrileña de Enfermería Escolar, en el que dice que la enfermera escolar es la profesional que dentro del ámbito del centro y de acuerdo con el proyecto educativo del centro, que es el PEC, que lo vamos a ver luego, le incumbe la responsabilidad de proporcionar de forma individualizada o en su caso de forma coordinada dentro del equipo escolar los cuidados propios de su competencia al alumno y a la alumna de modo directo, integral y siempre individualizado. Cada alumno y cada alumna van a tener unas necesidades distintas. Se pueden realizar intervenciones comunitarias, pero también individualizadas. ¿Vale? Y en el ámbito educativo, además, han de prestar un servicio que permita aumentar la capacidad del individuo y de la colectividad escolar para prevenir, detectar y solucionar problemas de salud. Entonces, hasta aquí hemos visto de dónde venimos. Ya tenemos claro cuáles nuestros objetivos, tenemos claro de dónde venimos, cuáles son nuestros orígenes, eh, tenemos claro quiénes son nuestros referentes y ahora vamos a ver la actualidad. ¿Dónde estamos? ¿Cuál es la figura de la enfermera escolar? Pues la enfermera escolar en la actualidad, en primer lugar, ya no solo para mí, sino es que así lo dice la evidencia científica. En primer lugar, la función principal, sin quitar importancia al resto de funciones, porque todas las funciones que tenemos, que las vamos a ver ahora, que son 4, todas son igual de importantes. Pero tenemos que empezar a destacar la función de docencia, donde está la educación para la salud. Y es una función muy importante, donde vamos a cambiar ya ese modelo hospitalocentrista y vamos a empezar a invertir en salud, es decir, en que tengamos agentes de salud en nuestra sociedad en el futuro. Y ojo, aquí me gustaría aclarar que cuando hablamos muchas veces de enfermera escolar, hablamos de cómo queremos a nuestros niños y nuestras niñas en el futuro, cuando sean mayores de edad. Claro que sí, que yo quiero que sean agentes de salud. Claro que sí, que quiero que tengan unos estilos de vida saludables. Pero no olvidemos
tanto que es necesario hablar ahora de los derechos del niño, porque es muy necesario hablar de estos derechos del niño, no nos olvidemos de su presente, que siempre parece que nos estamos enfocando en el futuro. ¿Qué va a ser ese niño? ¿Qué va a ser de mayor? ¿Cómo va a decidir su futuro? ¿Cómo va a ser como agente de salud? Pero también les tenemos que preguntar en la actualidad qué es lo que quieres. Les tenemos que dar voz, les tenemos que dar empoderamiento. Algo que se está hablando muchísimo en la actualidad, el empoderamiento. ¿Qué es el empoderamiento? Básicamente el tener voz. Esos niños, ¿qué quieren en su salud en este momento? ¿Qué pueden aportarnos? Porque nos pueden aportar muchísimo a la sociedad. No les tenemos que silenciar, que muchas veces, vuelvo a lo mismo, nos enfocamos en el futuro y también tienen un presente y nos tenemos que enfocar en ese presente para que tengan un futuro. También, ¿qué va a aportar, cómo es la enfermedad escolar en la actualidad? Pues, algo que se conoce, por supuesto, es el control de enfermedades crónicas. Estamos muchas veces contratados por niños con discapacidades, ¿vale? Pero también por niños y niñas que tienen alguna enfermedad crónica, diabetes, epilepsia. Vamos a hacer el control de esa enfermedad, vamos a estar en contacto con todos los actores que intervienen en la enfermedad de ese alumno y de esa alumna. Vamos a administrar la medicación que precise durante el horario escolar. En caso de urgencia vamos a poder también administrar medicación de urgencia y poder realizar un control adecuado de su enfermedad. Aquí he puesto también COVID-19, ¿por qué? Porque es algo que tengo una pequeña guerra interna. ¿Por qué? Porque hemos sido muy importantes durante la COVID-19 y hay que poner ese valor sobre la mesa. Y por supuesto que la enfermera escolar aquí en España ha ido creciendo desde que se conoce la figura de enfermera escolar como coordinadora COVID dentro de los centros educativos. Por supuesto, lo voy a poner en valor. Es muy importante el trabajo que hemos hecho durante la COVID-19. Hemos realizado los protocolos de prevención del COVID-19 dentro de los centros escolares, los hemos puesto en marcha, hemos realizado el control de todos los COVID positivos, hemos tenido una relación directa con los centros de salud pública para tomar decisiones como el cierre de aulas, las cuarentenas. Hemos tenido un trabajo que de verdad, si alguno de los que están hoy aquí presentes ha sido enfermera escolar, sabe de lo que estoy hablando. Pero no nos podemos centrar que la enfermera escolar es necesaria solo por COVID-19, como muchos medios también han podido mostrar. ¿Por qué? Porque sí es necesaria, pero la enfermera escolar no está solo por COVID. El COVID es algo, como estamos viendo, que es transitorio, que ya cada vez estamos teniendo una vida que se acerca más a la normalidad. La enfermera escolar está por muchos más motivos y evidentemente vivimos en una sociedad donde hay cada vez más enfermedades infectocontagiosas, están emergiendo nuevas enfermedades y aquí la enfermera escolar no solo del COVID-19, sino también en la prevención de estas enfermedades y por supuesto el control. Y no nos podemos olvidar, cómo no, de las publicaciones científicas. Somos profesionales sanitarios, somos ciencia. Todo nuestro trabajo, nuestro día a día, se basa en la evidencia científica. No lo podemos olvidar. ¿Vale? La evidencia científica es quien nos tiene que guiar en nuestro día a día. Y esta evidencia científica dentro de la enfermería escolar, ¿en qué se basa? Pues en que nosotros tenemos que participar en proporcionar esta evidencia científica. En primer lugar, ¿cómo podemos demostrar que es necesario la enfermera escolar dentro de los centros educativos? Pues como siempre digo, con la excelencia de nuestros cuidados en nuestro día a día. Es decir, no podemos ir a un centro escolar a verlas venir, no podemos ir a un centro escolar a sentarme en una silla y ver a ver cuándo viene un niño ante una urgencia. Tenemos que tener excelencia de cuidado, nos tienen que conocer, tenemos que ser referentes de salud y, por supuesto, tenemos que medir toda nuestra actividad para poder publicarla y que esa sea nuestra justificación a nuestro trabajo. ¿Vale? Yo puedo decir, es necesario una enfermera en cada escuela, pero si yo lo digo y no lo demuestro, no va a servir de nada. Tenemos que demostrarlo y para ello también tenemos que realizar publicaciones científicas. Aquí me gustaría dar una nota discordante respecto a algo que también podemos ver en nuestra sociedad, que es esa pequeña lucha, yo no lo veo como una lucha, porque yo creo que esto está más que superado, pero seguimos viendo que hay personas que dicen enfermera escolar, bueno, pero si tenemos la enfermera de atención primaria. Y aquí también tenemos nos están pellizcando de ambos lados también la enfermera de salud mental, la enfermera de pediatría, pero nos olvidamos que ante todos somos enfermeras. Compartimos un ámbito de conocimiento, el ámbito de conocimiento es el mismo y luego nos vamos especializando respecto a donde realizamos nuestro trabajo, nuestra labor. Una enfermera de atención primaria es una enfermera comunitaria que atiende a la comunidad y, por supuesto, la enfermera escolar, los centros educativos pertenecen a esa comunidad. Pero la enfermera escolar
una enfermera de atención primaria no puede estar todo el periodo del horario escolar dentro de las escuelas. Para eso está la enfermera escolar, porque sí, sí es necesario que estemos dentro de las escuelas durante todo el horario escolar. Porque tenemos alumnos y alumnas con enfermedades crónicas. Vivimos en una sociedad que cada vez hay más enfermedades crónicas, diabetes, epilepsia, alergias. ¿Y qué pasa? Que la enfermera escolar va a estar un 80% de la jornada. ¿Y qué pasa si le da una hipoglucemia a las 3 de la tarde y no está la enfermera escolar? ¿Para qué tenemos una enfermera escolar en la jornada anterior si luego son las 3 de la tarde y no la tenemos y tiene una hipoglucemia? Pero ya no nos vamos a ir solo a la enfermedad, porque volvemos a la prevención de la enfermedad y a la promoción de la salud. Cada centro educativo es un mundo. Es decir, no es lo mismo un centro educativo, hablando de Madrid, en el barrio de Vallecas que un centro educativo en el Escorial. Cada centro educativo no es lo mismo en el barrio de Vallecas, en Carabanchel Alto o en Carabanchel Bajo. ¿Vale? Cada centro educativo tiene unas condiciones diferentes y para eso está la enfermera escolar, para poder analizar todas las condiciones y todos los requisitos en salud que tiene esa comunidad educativa, tanto los alumnos como toda la comunidad educativa. Y tenemos que estar toda la jornada escolar para poder evaluar todas esas necesidades de salud que tiene esa comunidad educativa, que va a ser distinta a la comunidad educativa de enfrente. Por eso es necesaria la figura de la enfermera escolar. Entonces, una vez ya que hemos visto todo esto, ya vamos a la parte principal, que seguro que queréis conocer, que lo habéis escuchado seguro hablar mil veces y muchísimas veces, y es la función de la enfermera escolar. La función de la enfermera escolar se divide en 4 grandes grupos: la función asistencial, la función docente, la función administrativa y de gestión y la función investigadora. Vamos a comenzar a hablar con la función asistencial. La función asistencial, poco más os tengo que decir, porque la función asistencial es la que conocemos todos, en la que nos educan todos en este modelo hospitalocentrista y que, por supuesto, es muy importante como enfermedades escolares tener esta función asistencial, que va a englobar todas las acciones que van más directamente que van directamente relacionadas con la atención, el tratamiento y rehabilitación de la salud de nuestros alumnos. Quiero hacer una pequeña pausa, no pausa, sino ver si hay alguna pregunta, ¿vale? Porque ahora nos vamos a meter ya en otra parte de la charla, que va a ser las funciones de la enfermera escolar y la parte de a dónde vamos, ¿vale? Y quiero saber, a ver si hay alguna pregunta, voy a ver en el chat. Perdonad, que se ha ido aquí al meterme al chat. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer hasta aquí de lo que hemos visto? Vale, pues si no hay ninguna pregunta, continuamos. Voy a compartir de nuevo la pantalla. Vale, pues como estábamos viendo, la función asistencial es la que más conocemos, es la que va directamente relacionada con la atención, tratamiento y rehabilitación de los alumnos. Es decir, tenemos un alumno que está en educación física, se ha hecho una herida, va a acudir a la enfermera escolar y la enfermera escolar vamos a realizar ahí nuestra función asistencial. Con los alumnos crónicos, pues cuando administramos cualquier tipo de medicación. Cualquier tema que está enfocado en la enfermedad y en las urgencias es nuestra función asistencial. Luego tenemos la función docente, para mí una de las principales y de las más desconocidas y la cual es de las más importantes respecto a nuestro futuro, a lo que queremos como sociedad en nuestro futuro. La función docente es el instrumento prioritario en la promoción de la salud y adquisición de hábitos de vida saludables. ¿Vale? Van a ser todas nuestras intervenciones de salud que vamos a realizar en toda la comunidad educativa. Y vuelvo a lo mismo, cuando hablo de comunidad educativa, no hablo solo del centro escolar, sino de todo lo que nos rodea. Y ahí vamos a poder realizar nuestra función docente. Luego tenemos la función administrativa y de gestión, que son todos los aspectos de gestión del proceso de atención
recopilación y almacenamiento de la información referente a nuestros alumnos y dotación al servicio de enfermería de los recursos materiales necesarios y su reposición. Es decir, vamos a ser, por llamarlo de un término así muy similar a los hospitales, vamos a ser los supervisores o supervisoras de nuestro propio centro escolar. Vamos a dotar de todo el material fungible que necesitemos. Y por supuesto somos los responsables del tratamiento de todos los datos de nuestros alumnos y alumnas y de sus enfermedades. Es decir, aquí hay una ley de protección de datos que tenemos que ser los responsables de poder cumplir esta ley de protección de datos. Y por último, la función de investigación, que es indispensable en el desarrollo de la profesión de enfermera. Somos ciencia. Y para una calidad de atención que proporcionamos a la sociedad. Nuestros cuidados deben ser siempre sostenidos por la evidencia científica. Como os he comentado antes, esto es algo muy importante y tenemos que seguir investigando en nuestro día a día para poder avalar nuestro trabajo. Antes de continuar, me gustaría también compartiros algo de legislación, que esto en el máster se ve, hay un tema entero solo de legislación, pero hemos visto ya por encima que está la ley de regulación de profesiones sanitarias, ¿vale? La cual regula que somos los encargados, los enfermeros y las enfermeras, de la educación y promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Luego, respecto a las leyes educativas, hay, como sabéis, 200.000 leyes educativas y simplemente que sepáis que el problema que hay en esto es que dentro del currículo escolar a día de hoy no está contemplado lo que es la promoción de la salud, ¿vale? Hay algunas leyes de estas educativas que lo contemplaron, luego fueron derogadas, se quitó y así andamos, como que realmente nos atreven a poner dentro del currículum escolar lo que es la promoción de la salud. Ahí estamos nosotros como enfermeras escolares para poder luchar porque esté dentro del currículum escolar y seamos los máximos responsables de esa promoción para la salud. Y respecto a la contratación de enfermeras escolares, no hay ninguna ley que regula la contratación de enfermeras escolares. Desde ACS, que somos la Asociación Científica Española Nacional de Enfermería y Salud Escolar, hicimos una recogida de firmas, la hemos presentado en el Congreso, estamos presentando en diferentes asambleas de las diferentes comunidades autónomas para poder exigir que necesitamos una ley que regule nuestro trabajo, que regule la figura de la enfermera escolar y que haya una enfermera escolar en cada centro educativo, porque a día de hoy solo tenemos el Real Decreto Legislativo 1/2003 de la integración social de personas con discapacidad, que es un poco la legislación que tenemos a día de hoy de que sí debe haber una enfermera escolar dentro de los centros de educación especial y los centros ordinarios donde haya personas, alumnos o alumnas con algún tipo de discapacidad que no sea preciso que estén en un centro de educación especial, pero sí necesiten cuidados de enfermería dentro de los centros ordinarios. ¿Vale? Entonces, ya una vez que sabemos todas nuestras funciones, rápidamente, ¿cómo vamos de hora? Vamos un poco justos, vamos a ir un poco rápido ya en esto. Cuando llegamos a un centro educativo, ¿qué tenéis que hacer? Pues en primer lugar, presentaros. ¿Por qué? Tenéis que presentaros porque es una figura que es relativamente nueva dentro del territorio español, entonces os tienen que conocer qué vais a hacer, ¿vale? Que no solo poner una tirita, por favor. Ahí tenemos que hacernos valer en todo nuestro ámbito de trabajo. ¿Vale? Y ante todo, que tenemos que evitar el ir por encima, es decir, normalmente estamos educados eso, en el modelo asistencial, donde venimos de centros sanitarios. Esto es totalmente distinto, es un centro educativo, donde se está educando. Generalmente hay muy poca enfermedad, no vamos a tratar apenas enfermedad, pero sí vamos a tratar la docencia y la salud. Es muy importante hacer un cambio de paradigma y empezar a enfocarnos en la salud, ¿vale? Y aparte, dentro de los centros educativos, de la comunidad educativa, no son, los sanitarios somos el menos porcentaje de profesionales que hay en ese centro. Están los profesionales docentes, está el personal laboral, técnicos, personal de limpieza, secretaría, director, jefes de estudio. Es decir, es un terreno multidisciplinar donde tenemos que ir con toda la humildad del mundo para aprender de unos de otros y, por supuesto, poder trabajar dentro de ese terreno multidisciplinar. ¿Vale? Es muy importante establecer relación directa con los diferentes agentes, actores de la comunidad educativa que hablábamos antes,
Lo voy a pasar rápido porque todos los conocéis, que es un centro de salud, centro de atención especializada, los hospitales, para los alumnos, alumnas que tengan alguna enfermedad crónica, tener relación directa con su médico de especialista, por supuesto también con la enfermera de enlace para poder realizar unos cuidados holísticos, ¿vale? El tejido asociativo, todas las asociaciones de pacientes que tenemos en nuestra zona, y ya no solo en nuestra zona, sino en la comunidad autónoma. Es muy importante tener relación con ellos porque ellos también son los que van a luchar por esa enfermedad escolar. En el caso de Madrid tenemos la Asociación de Diabetes de Madrid que lucha todos los años por tener enfermeras en todos los centros educativos. Es muy importante tener relación directa con todos ellos. Salud pública para todos nuestros programas e intervenciones de salud. Odontopediatría, pues todos los centros de salud que tengan este servicio. Salud sexual y reproductiva, pues si tenemos que derivar algún caso por alguna enfermedad, algún ITS, o si queremos, necesitamos recursos para nuestras intervenciones comunitarias en salud sexual y reproductiva. Prevención en drogodependencia, igual, si tenemos que derivar algún caso. Servicios sociales, porque la enfermera, no nos olvidemos, ya no solo estamos, ya hemos hecho ese cambio de paradigma que ya no estamos solos para esa labor asistencial, sino también tenemos que observar. Y muchas veces vamos a ser las que vamos a identificar todos los problemas sociales que puedan derivar de los centros educativos. ¿Vale? Vamos a poder ver alumnos que vengan a la enfermería y que vengan continuamente, con dolores de cabeza, con estados de ansiedad, y vamos a empezar a pensar, uy, aquí está pasando algo, vamos a investigar realmente de dónde procede este problema, vamos a ver cómo está su familia, si está informada, si su familia está teniendo el soporte necesario, y seremos los encargados de ponernos en contacto con los servicios sociales. Y por supuesto el ayuntamiento, los ayuntamientos también tienen sus profesionales de enfermería que nos pueden aportar muchísimo en nuestras intervenciones comunitarias y por supuesto ayudar. Entonces, ya que sabemos con quién tenemos que conectar, ¿qué me voy a encontrar dentro del centro educativo? Pues como he dicho, muchísimos profesionales, fisioterapeutas en los centros que normalmente hay enfermera por ser centro de motóricos, hay fisioterapeutas, técnicos especialistas 3, que son los que se encargan de las movilizaciones de los alumnos, logopedas, profesores, auxiliares de control, es decir, un equipo multidisciplinar en el cual nos tenemos que integrar y tenemos que trabajar conjuntamente. Y por supuesto, un equipo muy importante es el equipo psicopedagogo y de orientación, que van a ser los encargados de la detención, prevención y tratamiento de alumnos con déficit, dificultades, trastornos y necesidades educativas especiales. Es decir, aquí vamos a tener que trabajar codo con este equipo. Padres, madres, nos tendremos que presentar cuando llegamos al centro escolar, nos tienen que conocer, vamos a ser el referente de salud. Por supuesto a los alumnos, ¿cómo nos vamos a presentar? Pues yendo clase por clase al inicio del curso, presentándonos y por supuesto estableciendo ya esa relación de confianza entre alumnos y profesional sanitario, porque vamos a ser quien vamos a estar junto a ellos durante toda la jornada escolar. Cualquier duda de salud van a recurrir a nosotros, porque vamos a ser su persona de confianza. Y por supuesto nos vamos a ofrecer a realizar talleres de salud en todas esas dudas que tengan en nuestra presentación, a través de juegos, a través de debates. ¿Qué es lo que más os interesa saber en salud? ¿Qué queréis conocer? Y a través de eso haremos nuestras intervenciones comunitarias. Y ya nos hemos presentado, ahora toca trabajar por la salud de la comunidad educativa. No me voy a centrar mucho en esto, pero vamos, como hemos visto, somos gestores también de nuestra propia consulta de enfermería. Vamos a tener que ver qué mobiliario vamos a necesitar, todo el instrumental, material para curas, material para inyección, medicamentos, muy importante, medicamentos, solo medicamentos que estén prescritos previamente por un médico especialista y donde el padre, la madre o el tutor legal nos hayan autorizado a administrarlos, si no, no podemos dar nada de medicación, ¿vale? Y, por supuesto, coordinar con el equipo profesional y directivo los proyectos del centro y el proyecto general anual. Aquí es muy importante que cuando iniciemos el curso presentemos lo que queremos hacer durante el curso para que ya seamos parte de este equipo, ¿no? De centro educativo. Entonces tendremos que presentar todas las intervenciones sanitarias y comunitarias que queremos realizar durante todo el curso escolar y ya no solo alumnos, ojo, también es muy importante formar a los profesores en ciertas enfermedades o primeros auxilios y por supuesto me gustaría también recalcar el labor de los padres y las madres. Yo os invito a que hagáis una escuela de padres, donde podemos, a la vez que estamos haciendo intervenciones comunitarias con el alumnado, hacer a la vez intervención comunitaria con los padres y las madres. Porque yo estoy dando una charla de salud, de alimentación saludable, desayunos saludables,
en alumnos de sexto de primaria, ¿vale? Muy bien, les está llegando esa información y la están interiorizando, pero la compra, ¿quién la hacen? La hacen los padres, la hacen las madres. Entonces tenemos que realizar esa intervención también a los padres y las madres, ¿vale? Y por último, para terminar, creo que vamos bien de hora, para terminar, ¿a dónde vamos y cuáles son nuestros objetivos? Pues básicamente estos son los datos de enfermeras escolares en España por comunidad autónoma, que esto lo proporciona el Consejo de Enfermería a través del Observatorio de Enfermería Escolar del año 2021. Esto ha cambiado en el año 2022, aún no están publicados, pero evidentemente este año ha habido un auge de la enfermería escolar y hay muchas más enfermeras escolares, pero como vemos siguen siendo insuficientes. Eh, Creo recordar que hay un total de una enfermera escolar por cada 10.000 alumnos, 15.000, 20.000 alumnos, pero es muy poquitas enfermeras escolares. Tenemos comunidades autónomas, como veis, con solo una enfermera escolar. Y luego comunidades autónomas como Andalucía, Cataluña, que veis que hay que tienen un color amarillo, quiere decir que las enfermeras escolares no están dentro de las escuelas, sino son bien equipos que se crean externos a las escuelas o propios de los centros de salud que van a las escuelas de la zona. La comunidad con más enfermeras escolares a día de hoy es Madrid, pero esto está empezando a crecer y tenemos que luchar porque haya una enfermera escolar en cada centro educativo. Como veis, eso es por lo que luchamos. Luchamos por una mayor visibilidad y como lo estamos viendo en la prensa, en los medios de comunicación, cada vez somos más visibles. Esto que os acabo de mostrar del número de enfermeras escolares que hay en las diferentes comunidades autónomas, pues mira, tenemos aquí titulares de Radio Televisión Española. España solo cuenta con una enfermera escolar por cada 8.500 alumnos. Mira, había dicho unos poquitos más, 10.000, 15.000. Somos 8.500 alumnos por cada enfermera escolar. Y evidentemente esto depende de cada comunidad autónoma. La razón, en España solo hay 947 enfermeras escolares. Evidentemente, esto es un dato ridículo. La sexta, España sin enfermeras escolares, solo hay una profesional por cada 8.500 alumnos. Como veis, ya los medios de comunicación empiezan a hacerse eco de qué pocas enfermeras escolares hay, qué necesaria es la figura de la enfermera escolar. Otros medios, el ABC. El coste medio de la enfermería escolar suele ser menos que un desayuno por alumno al mes. ¿Por qué? Porque la enfermera escolar no cuesta. La enfermera escolar está ahorrando al sistema español. ¿Por qué? Porque estamos educando en salud. No, en un futuro no vamos a tener los hospitales, ese modelo hospitalocentrista que solo vamos en la enfermedad, que somos una población sin hábitos de vida saludables, que somos una población que no se cuida. Si cuidamos a nuestros alumnos, a nuestras alumnas, a nuestros niños, a nuestra juventud, esto va a ser de cara a un futuro que corto plazo, ya no estoy hablando de largo plazo, sino corto plazo, va a tener unos resultados de ahorro al sistema. Es decir, el coste medio de la enfermería escolar suele ser menos que un desayuno por alumno al mes. Eso no lo tenemos que grabar aquí a fuego. Enfermera escolar, el ABC, un servicio esencial cada vez más demandado por las familias. Enfermera escolar, un ángel que cuida y también enseña. Esto es lo que os he dicho antes. Ya no solo cuidamos, que es una de nuestras funciones, sino también enseñamos, función docente. Otros medios, ¿qué dicen? Las enfermeras escolares de Madrid aunan sus esfuerzos para la Asociación de Diabetes para seguir profesionales en los colegios. Esto es cuando os digo que es muy importante tener relación directa con todas las asociaciones científicas, tanto sean de profesionales como asociaciones de pacientes. Y como enfermeros y enfermeras debemos asociarnos a las asociaciones científicas. Es donde podemos sumar, donde podemos hacer fuerza, donde podemos hacer investigación. Por eso os recomiendo desde hoy y todos los que estáis presentes que si podáis, y si podéis, os gusta la enfermería escolar o estáis trabajando en enfermeras escolares, os asociéis a CS, a CS, a MECE, a lo que queráis. Yo os recomiendo a CS, que es donde yo soy vicepresidente en Madrid, pero donde queráis, libre elección, pero es donde se trabaja para publicar todos los documentos, es donde realizamos los libros con toda la bibliografía para presentarlo a la Asamblea, para presentarlo al Congreso de los Diputados, donde realizamos todas las iniciativas, asociaros. Aquí tenemos otras titulares, enfermeras ante el horno escolar, es horroroso, no se haya contenido, se ha atendido, una barbaridad. Con las olas de calor, este año ha sido un trabajo, creo que que está por encima de lo que es normal. Hemos trabajado muchísimo durante la hora de calor, atendiendo si no os digo que en un día se puede atender a 20, 30, 40 niños con golpes de calor, teníamos algunas compañeras, enviaban fotos con las enfermerías, los niños tirados, con las bolsas de hielo, y ahí estaba la enfermera escolar.
Y los docentes, tras la súbita muerte de un estudiante de Málaga, queremos personal sanitario en los centros educativos. Son los docentes también los que nos están reclamando. Por último, la enfermera escolar en la actualidad, también que podemos encontrar, enfermera escolar, una figura esencial durante la pandemia de COVID-19. Esto ya lo hemos hablado, lo importante es que hemos ido durante la pandemia y que no nos quedemos solo con la pandemia, sino con las enfermedades que están por venir y las que podemos prevenir. Y hasta aquí el webinar de la figura de la enfermera escolar. No sé si os ha parecido, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido un poquito más, hayáis conocido un poquito más la figura de la enfermera escolar. Si tenéis alguna duda, es el momento de las dudas, y si no hay ninguna duda, pues os dejo aquí. Lo más importante, como digo, es saber de dónde venimos, dónde estamos, hacia dónde vamos. No nos enfoquemos solo en la parte asistencial, que también tenemos muchas más funciones, la parte docente, la parte administrativa y de gestión. Y por favor, no olvidéis la parte de investigación. No vale con que yo esté luchando que una enfermera escolar por cada centro educativo. Tenemos que investigar, nos basamos en la evidencia científica, nuestros cuidados están basados en la evidencia científica. Tenemos que luchar por eso, ¿vale? Tenemos que investigar, tenemos que medir toda nuestra actividad, tenemos que llegar y mostrar a nuestros gestores, tenemos que mostrar todo lo que hemos conseguido, y eso se hace a través de la investigación. Bueno, veo que hay aquí alguna pregunta. Vale, aquí pregunta María que si es imprescindible tener el máster para trabajar como enfermero escolar. La especialidad no está reconocida. ¿Crees que en un futuro se reconocerá como especialidad? Personalmente me gustaría hacer el máster, pero tengo dudas de que si algún día llega a ser una especialidad, el máster nos lo convaliden. De ahí que no me... Vale. Evidentemente, para trabajar de enfermeras escolares no se pide... De enfermeras escolares en la pública. En la privada ya está empezando algunos colegios a pedir esta formación, bien sean enfermeros de pediatría o enfermeros formados en máster en educación de posgrado, de enfermería escolar, pero para trabajar en la pública no se pide ninguna formación de enfermería escolar. No se pide como requisito, ¿vale? Pero si este año, por ejemplo, en Madrid nos han contratado como enfermeros escolares y sí han pedido una formación que tenga que ver con la enfermería escolar para poder evaluar la parte, poder puntuar la parte de formación, y necesitamos una formación de enfermería escolar. A nivel personal, creo que sí es necesario, para trabajar como enfermeras escolares, es necesario tener una formación posgrado. Yo siempre recomiendo máster, pero cualquier tipo de formación de posgrado es necesaria, ¿vale? Porque vuelvo a lo mismo, nos educan en un modelo hospitalocentrista y la formación de enfermería escolar lo que nos abre es la mente, es decir, se hace ese cambio de paradigma para poder trabajar desde esa parte de docencia, esa parte de investigación, esa parte de gestión que nos falta porque muchas veces estamos solo educados en esta parte de la asistencial. Y luego me preguntas que si en un futuro se reconocerá como especialidad. Hombre, eh, yo no puedo responder a esa pregunta porque no sé si se va a reconocer en algún momento como especialidad. Evidentemente es nuestra lucha. Yo creo que lo vamos a conseguir. Cada día se está viendo que es más necesaria la figura de la enfermera escolar. Creo que lo vamos a conseguir. Ya hay países, como sabes, Reino Unido, que tienen la figura de la enfermera escolar, y creo que esto lo podemos conseguir entre todos y entre todas. Y luego me dice también María, por otro lado, tengo la sensación y a la vez miedo de hacer el máster y de que el día que este país, la figura de la enfermera escolar, y empiece a verse en los centros escolares de todas las comunidades, va a ser enfermeras con titulación de enfermeras, pero sin formación. Pues yo vuelvo a decirte lo mismo. Es decir, yo no sé lo que va a pasar en un futuro. Sé que si en algún momento es especialidad, como ha pasado con especialidades como comunitario, como geriatría, es necesario para la vía excepcional, cuando se ha realizado la vía excepcional, experiencia previa y formación. ¿Vale? Entonces, si en un futuro esto sí llega a ser una especialidad, es necesaria una formación de enfermería escolar para poder optar, si fuese oportuno, por la vía excepcional, ¿vale? Y yo vuelvo a lo mismo, ya no es que muchas veces estamos enfocados solo en la puntuación, en tal, pero también tenemos que enfocarnos en como enfermeros, si me quiero seguir formando, si quiero formarme en algo que no nos han enseñado, y creo que por eso es necesario, ¿vale? Y creo que no hay ninguna pregunta más. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿Algo que decir?
Si no hay ninguna pregunta más, hasta aquí el webinar de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya servido de algo y nada, cualquier duda que tengáis, aquí me tenéis, soy Borja Mediero, estoy trabajando en un centro escolar en Villalba y a la vez también soy el vicepresidente de ACES, la Asociación Científica Española de Salud y Enfermería Escolar. Cualquier cosa que necesitáis y que necesitéis, aquí me tenéis, ¿vale? Y si tenéis cualquier duda, pues os comunicáis con mí, que me hagan llegar las dudas, que como sabéis soy docente también del máster y, por supuesto con todo el gusto del mundo para resolver vuestras dudas. ¿Vale? Pues nada, pues muchas gracias a todos y hasta aquí estamos. ¿Vale? Gracias.